Empezamos. Buenas noches, estimado. Quería agradecerle por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir su nombre, por favor? Y su edad, sexo y nivel educativo. ¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Mas Guaita Aguilar, soy hombre, tengo la edad de 28 años, tengo una profesión, en este caso ingeniero civil. Ya, muy bien. Gracias. Ahora empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron las principales o los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, creo que en el tema económico lo que ha habido un gran impacto es el alto costo que ha habido, ¿no? En todos en todos nuestros lugares de nuestro país y también ha generado mucha crítica en su forma de democracia y a veces esto creo que afectaron a los sectores más vulnerables como el caso de personas de que tienen una condición muy humilde, ¿no? No entiendo. Ya, la segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Bueno, se podría decir de que en el gobierno de Fujimori, ya que se tenía un problema en el tema económico, si bien es cierto existía una moneda, ¿no? Que es el INTI, y ahora en la actualidad incluso vemos, ¿no? La nueva moneda que en ese momento se instó, ¿no? Era en este caso el nuevo sol. La idea era más que todo combatir la inflación, ¿no? La alta suba de precios, y ahora hoy en día tiene un buen impacto porque ya que la moneda misma del sol está siendo la moneda que más se ha estabilizado en toda Latinoamérica. Ya. Otra pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, se podría decir también que se han implementado algunos programas sociales, así como lo están haciendo los presidentes de la actualidad. La idea era, ¿no? Que las personas con una condición muy baja económicamente gozaran de estos programas para su ayuda. Muchos de ellos creo que de aquellos años existía, ¿no? El programa de vaso de leche, que hoy en día incluso sigue continuando el programa, y algunos programas para poder contribuir en el tema económico, como las pensiones y y la inclusividad, porque hay personas que no gozan de estos beneficios, pero a través de proyectos de censos se ha logrado más o menos tener una población al cual se le está dando este tipo de beneficios sociales. Entiendo. Ya, otra pregunta. ¿Y qué medidas o qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bueno, en los años anteriores sí es cierto que se escuchaba mucho de los grupos terroristas, que ellos también buscaban, ¿no? Algún tipo de cambio en el poder que en ese momento se tenía, pero estos tipos de actos y hechos han hecho que muchas de las personas se vean perjudicadas, ya que ellos han sido los que más han visto, ¿no? Este tipo de impacto. Pero lo bueno de todo esto es que se ha llegado a combatir, ¿no? Con este grupo para que de alguna manera hoy en día ya haya un tremendo cambio en el tema político, económico y en la misma democracia de nuestro estado, ¿no? Ujú. Ya, otra pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Fue muy buena porque de alguna manera antes se podría decir que en esos años no había mucha educación y creo que los que sí tenían este tipo de educación eran personas de una clase media y clase alta, pero las personas que eran muy vulnerables en la educación fueron las personas que no tenían un tipo de educación, ¿no? En el tema sexual, por eso que el crecimiento humano ha ido aumentando y al incrementar la tasa de natalidad de los niños, el mismo Estado no podía cómo poder, o sea, también influye bastante en la economía, ¿no? Porque a través del crecimiento demográfico se podría decir que la pobreza también aumentaba. Entonces, esta medida ha permitido de que
se regule la capacidad de las personas en nuestro estado para que pudieran tal vez amortizar nuestra economía y no generar más pobreza, ¿no? En el cual el mismo estado no pudiera también apoyar con sus programas sociales. Ya. Otra pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí es cierto, ¿no? Que el gobierno de Fujimori, sus acciones malas o buenas, la prensa tenía una participación para que tal vez no se escuche cierta información que podía perjudicar la estabilidad y la paz de nuestro estado y nuestro país. Entonces, la libre expresión normalmente se podría afirmar que fue muy buena porque yo sé que todo el ser humano, como la misma ley lo dice, no todos tenemos derecho a la libre expresión, pero el hecho de censurar también podría hacer de que se regule, ¿no? Pero también estuvo mal porque mediante censurar y comprar los medios de comunicación muchas veces hacía que no se escuchaba la veracidad, ¿no? De todas las acciones que estaba tomando, bueno, este gobernador en el país. Claro. Ya, la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, se dice que el presidente Alberto Fujimori tenía un asesor, en este caso Vladimir Montesinos, que prácticamente ayudaba a la dirección del gobierno y de la democracia. Se asume que también hubo unas malas prácticas en el tema económico, ya que muchas, muchas de los intereses del poder era con respecto a un tema económico y por ende el mismo presidente, ¿no? Tuvo que dejar, ¿no? El cargo con una renuncia porque ya también ya sí creaba bastante inestabilidad política y también fue con un fin de reconstruir las instituciones democráticas. Fue una mala práctica o una buena práctica para algunos, pero desde una opinión propia se podría decir de que todas las acciones que ellos estaban haciendo ya era muy mediático y obviamente en todo el país existía bastante desorden en el tema político y por lo tanto fue también una buena o mala decisión para todos, ¿no? Ya. eh, bueno, esas son todas las preguntas y le agradezco por su participación. Muchas gracias. Listo.